Bueno, efectivamente, yo creo que lo primero que debemos resaltar es que el día de ayer fue un día trágico para todo el país, para todos los venezolanos. El hecho de que en una manifestación pues, se pierdan vidas por una confrontación entre venezolanos, pues siempre es algo que lamentar. De manera que, en primer lugar, pues debemos resaltar que esto nos afecta a todos y que perdemos todos cuando ocurren hechos de violencia en el país. Cuando hablamos de violencia en el país, pueda estar relacionado, algunos sectores han denunciado que no hay reconocimiento del otro, que no hay reconocimiento de la autoridad, que no hay reconocimiento de las diferencias entre los venezolanos. ¿Eso puede estar ligado a la violencia? Bueno, yo creo que en primer lugar hay que partir de la base que además está establecida en la Constitución de la protesta como derecho constitucional. Salir a protestar, a manifestar, a expresar las ideas es un derecho que está reconocido en la Constitución y aporta para el Estado la obligación de garantizar que todos los ciudadanos puedan manifestar en, por supuesto, forma pacífica sus ideales en un momento determinado. De forma que cualquier acto que ocurra en el contexto de una manifestación que tenga por finalidad minimizar a cualquier grupo social y de alguna manera impedir que se produzca esta manifestación, obviamente está motivando y generando un posible acto de violencia, una confrontación entre ideales, entre personas que piensan diferentes, que como vimos puede en muchos casos llevar a hechos que lamentar. La convocatoria el día de ayer específicamente tenía que ver con un sector, con el sector estudiantil, para rechazar la detención de estudiantes días previos, además para la situación del país. A esta convocatoria inicial, que era de los estudiantes, se sumaron sectores de la sociedad civil y también algunos políticos. Ayer conversamos con algunos estudiantes y ellos decían que ellos marchaban era por convicción y no por manipulación. Sin embargo, parte de la sociedad venezolana ha ligado este tema de la manifestación con dirigentes como Voluntad Popular, como Leopoldo López, como María Corina Machado. De hecho, ya tiene orden de detención, de aprehensión, Leopoldo López. Lo que tiene que ver con la protesta, tenemos derecho a protestar pacíficamente. ¿Cuál es la frontera entre una protesta pacífica y que se le vaya de las manos? Bueno, en primer lugar, yo quisiera destacar que el hecho de que cualquier ciudadano, sea un activista político, sea un líder, sea un profesional, sea un estudiante, quiera participar en un acto masivo, pues es completamente válido y está totalmente apegado a derecho. De hecho, en las concentraciones que se produjeron ayer, tanto del oficialismo como de la oposición, habían líderes políticos de ambos, digamos, líneas de pensamiento. Y eso es perfectamente válido. Nadie critica al presidente de la Asamblea Nacional por participar en las manifestaciones que se dieron el día de ayer. Igual también los líderes que están vinculados a la corriente de oposición tienen todo el derecho de participar. Y quiero destacar lo siguiente. Y creo que esto es algo que además todos los venezolanos sabemos porque se ha difundido a través de los medios de comunicación. Los llamados que han hecho los líderes de oposición, Leopoldo López, María Corina Machado, incluso el mismo Enrique Capriles, han todos estado en la línea de llamados a protestar de manera pacífica, no violenta y en los términos de la Constitución. ¿Cómo se maneja ese discurso cuando hay tanta polarización en el país? Cuando por un lado se comenta de que se necesita el diálogo, se necesita el encuentro, pero por otro lado vemos este tipo de acciones que han generado violencia. ¿La polarización influye en lo que tiene que ver con la violencia en el país? Por supuesto que la polarización en un momento determinado se puede convertir en el detonante, pero eso viene acompañado de acciones específicas que están dirigidas en algunos casos a provocar a los grupos manifestantes. Hay que destacar que en el caso de la marcha, de la concentración y la marcha de oposición el día de ayer, no habían en todo el recorrido funcionarios policiales, cosa que no había pasado en ninguna marcha o manifestación anterior de la oposición hasta el día de hoy. Eso era un hecho sumamente curioso. Y luego los cuerpos policiales que estaban presentes estaban apostados en un perímetro, digamos, circunvalar alrededor de donde estaba la concentración. Hasta el momento en que los líderes que estuvieron allí
se retiraron, no hubo ningún hecho, fue una concentración totalmente pacífica y dentro del marco de la ley. El propio presidente de la República el día de ayer en una locución en cadena nacional reconoce que no fueron los estudiantes, sino un pequeño grupo que estuvo allí. Los propios estudiantes han denunciado que esas personas violentas no pertenecían ni al movimiento estudiantil y obviamente los líderes de oposición, que además hicieron los llamados de forma pública a manifestar pacíficamente, se han desligado desde el inicio de cualquier grupo violento. Sin duda alguna, el presidente de la Federación de Centros de Estudiantes, también la MUD, se han totalmente separado de lo que tiene que ver con estos hechos violentos. Hay más de 30 detenciones. Algunos argumentan que se quiere generalizar con los estudiantes, con aquellas personas que protestaron pacíficamente. Hay 50 detenciones, eso fue lo que dijo el ministro de Interior, Justicia y Paz. Algunos preguntan, ¿son detenciones válidas? ¿Están relacionadas directamente con la muerte de estas 3 personas? Hay un montón de inquietudes y eso, por favor, le pedimos que se le responda o Alfredo nos va a decir cuáles son las inquietudes que están en las redes, en nuestras redes sociales. A propósito de eso que estás interrogando en este momento, tenemos un tuit de Miguel Calderón que nos dice en primera página: ¿por qué los tupamaros no tienen orden de captura? A propósito del hecho que ya hay orden de captura para 2 personas que están ligadas con la Mesa de la Unidad y lo que es la oposición. La pregunta es para el invitado. Bien, precisamente me iba a referir al tema que está planteando la persona que hace el televidente que hace la pregunta. Bueno, básicamente hemos visto a lo largo de los últimos días cómo colectivos, grupos que no pertenecen a los cuerpos de seguridad del Estado, armados, han realizado y han cometido hechos de violencia a lo largo del país contra los grupos que están manifestando. Ya dijimos al comienzo que la manifestación es un derecho constitucional, pero también, lo dije también al inicio, es un deber del Estado venezolano y de los cuerpos de seguridad y de las autoridades del Estado garantizar que toda protesta pacífica en el marco de la Constitución se mantenga pues dentro de los términos de integridad que obviamente se traduce en que no sea agredida, no sea minimizada de ninguna manera. Es evidente que la única responsabilidad por los hechos de violencia que han ocurrido en primer término es del Estado, pues el Estado es el llamado a garantizar la seguridad de todos los ciudadanos. ¿Cuál es el balance de los derechos humanos? Usted es experto en derechos humanos. ¿Cuál es el balance de los derechos humanos en nuestro país? Bueno, hay que decir con mucha propiedad que si bien en apariencia pues estamos en un Estado de Derecho en que los derechos humanos son respetados. ¿Por qué en apariencia? Porque a través de muchos mecanismos el Estado ha ido disminuyendo y minimizando los derechos fundamentales que están reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Cuando un venezolano tiene que hacer largas horas de colas para adquirir los productos básicos, cuando un venezolano sale de su casa y no sabe si va a regresar porque la inseguridad, el AMPA acecha en las calles. Cuando un venezolano pues no tiene la oportunidad de informarse en un momento determinado a través de todos los medios de comunicación que existe de lo que está ocurriendo en su país. Cuando un venezolano pues tiene que ver cómo sus familiares, amigos, cercanos emigran porque el país no le está dando las condiciones para realizarse, cuando nuestros hijos se van a estudiar y se van a trabajar fuera del país porque no se sienten seguros y no sienten que tienen futuro en Venezuela, pues obviamente sus derechos humanos, aunque en apariencia estamos en una sociedad democrática, sus derechos humanos no están siendo garantizados como debe ser.